Muy buenos días para todos. Damos gracias a Dios por este nuevo día, aunque frío y lluvioso. Ya estamos a 1 de mayo. Eh, Cómo pasa el tiempo de rápido, cómo ha pasado el tiempo de rápido y más en esta cuarentena. Y bien, damos gracias a Dios porque nos ha dado un día más de vida, un día más de salud, un día más de bendición. Damos gracias porque nos permite meditar en Él, en este tiempo, en este espacio. Y pues le vamos a pedir en esta mañana que una vez más nos hable. Necesitamos que la palabra de Dios se haga viva en nuestros corazones y que sea real, real cada día en nuestras vidas, y que lo que estamos reflexionando en este tiempo en las escrituras no solamente quede en palabras, sino que germine en nuestro corazón. Bueno, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo, por, porque es un tiempo que nos ha permitido reflexionar, porque es un tiempo que nos ha permitido ver muchas cosas de nuestra vida, porque está revelando nuestro corazón. Y te pedimos, Espíritu Santo, que sea tu palabra revelándonos a Cristo en esta mañana, para que le podamos conocer y podamos entender que sin Él no podemos hacer nada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con nuestra lectura. Estamos leyendo el Evangelio de Juan. Vamos en el capítulo 5 y continuamos leyendo desde el versículo 31 hasta el versículo 47. Yo leo siempre la Nueva Traducción Viviente, pero pues la Biblia es una sola en cualquier traducción. Entonces hay algunas palabras que varían de una traducción a otra, pero pues en esencia todas las Biblias dicen lo mismo, la palabra de Dios. Entonces, si usted tiene otra versión, de pronto no se descuadre. Y si no, pues escuche lo que leo. Bueno, dice así, versículo 31 de Juan, capítulo 5. Si yo diera testimonio en mi propio favor, aquí está hablando Jesús, mi testimonio no sería válido, pero hay otro que también da testimonio de mí. Y les aseguro que todo lo que dice acerca de mí es verdad. De hecho, ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista, y el testimonio que él dio acerca de mí fue cierto. Por supuesto, no necesito testigos humanos, pero digo estas cosas para que ustedes sean salvos. Ay, me perdió. Juan era como una lámpara que ardía y brillaba, y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo. Pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan: mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara, y ellas prueban que Él me envió. El Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni lo han visto cara a cara, y no tienen su mensaje en el corazón, porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. La aprobación de ustedes no significa nada para mí, porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes lo reciben con gusto. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre. Moisés los acusará. Sí, Moisés, en quien ustedes han puesto su confianza. Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen
en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo digo? Ok, aquí Jesús sigue hablando con los judíos que lo estaban acosando después de que sanó al paralítico en el estanque, ¿sí? Y entonces estos judíos le decían, bueno, ¿usted con qué autoridad viene? ¿Usted de quién proviene? ¿Quién lo mandó? ¿Usted con qué derecho hace esto? ¿Usted cómo le vamos a creer a usted si usted no, si usted ni siquiera sabemos de dónde viene o viene de una familia que a nadie le importa? ¿Sí? Entonces Jesús los comienza a confrontar y los comienza a confrontar con sus mismas raíces, con sus mismos razonamientos y argumentos que ellos podrían tener para derribar cualquier, digámoslo, argumento que se levantara en contra de sus tradiciones. Y empieza diciendo que nadie puede presentarse eh, siendo testigo de sí mismo. O sea, cuando una persona se presenta no puede decir, no, es que yo soy el más porque yo soy. Eso no tiene validez. Y Jesús mismo lo dice. Si yo me presento por mí mismo, si yo doy testimonio de mí mismo, pues eso no tiene validez. El versículo 31 dice, si yo diera testimonio en mi propio favor, mi testimonio no sería válido. Cuando alguien se adula y le dice, no, es que yo soy el más, es que yo sé, es que yo soy un duro, yo estudié, yo no... Eso no vale, eso no vale. Jesús mismo lo reconocía. Pero hay otro que también da testimonio de mí y les aseguro que todo lo que dice acerca de mí es verdad. Entonces, aquí los confronta contra la misma ley, porque la ley dice que no se puede acusar o no se puede colocar de cierto un juicio si no hay dos testigos que corroboren esto. Les voy a leer solo para ilustrar. Deuteronomio 17:6 dice, sin embargo, nunca le quites la vida a nadie por el testimonio de un solo testigo. Siempre tendrá que haber dos o tres testigos. En la escritura siempre se menciona que para poder acusar, o sea, que para poder acusar a alguien era necesario que hubiera al menos dos testigos, porque pues era una contrarreferencia, un contraste. Entonces, si una persona decía, no, es que este man fue un adúltero, entonces tiene que haber otro que diga, sí, yo lo vi con otra vieja, ¿sí? Y entonces, pues, conseguían al adúltero y los apedreaban, pero era por el testimonio de dos, como mínimo, como mínimo. Bueno, entonces, para cualquier cosa era lo mismo. Entonces, él está diciendo, hay otro que también da testimonio de mí. Ese otro del que habla no es más que Dios. Pero vamos a ver más adelante que él pone dos, o sea, pone a Dios y a sus obras. Las mismas obras que él estaba haciendo testifican y son válidas como testimonio de que Dios lo mandó. Y pone a Juan como referencia, más no como testigo. Porque más adelante dice, de hecho ustedes, perdón, de hecho ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista y el testimonio que él dio acerca de mí fue cierto. Entonces, si ellos querían un testimonio físico, humano, pues podían mirar a Juan. Podían mirar a Juan, porque Juan había testificado de Jesús, pero no era el testigo al que Jesús se refería. Y él lo dice en el versículo 34. Por supuesto, no necesito testigos humanos, pero digo estas cosas para que ustedes sean salvos. Era para que entendieran.
Les decía, mire, para que ustedes entiendan, vino este señor y testificó de mí. Yo no necesito ese testimonio, porque hay uno más poderoso que corrobora quién soy. Pero para que ustedes se den cuenta que yo fui enviado, ahí está Juan. Y ustedes fueron y le preguntaron y lo buscaron. Y Juan estaba testificando de mí. ¿Mm? Dice el versículo 35, Juan era como una lámpara que ardía y brillaba, y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo. Una lámpara da luz, pero da una luz prestada, porque para activar esa luz hay que encenderla. Y si era una lámpara, como, o sea, hablándola como las del mundo antiguo, esa lámpara se consumía. Entonces la luz de Juan era una luz prestada y era extraída de la luz verdadera. Entonces, Juan brilló como una antorcha con esa luz puesta por Dios para iluminar el camino hacia Cristo. Pero obviamente esa antorcha se tenía que apagar porque venía la luz verdadera. Y estas personas, en el comentario que leía, decía que Jesús los mostraba como si les estaba diciendo que ustedes habían sido como si fueran unas moscas que se arrimaban a la luz. Yo no sé cuántos han visto a veces que en el campo cuando utiliza uno lámparas de gasolina o utiliza así cerquita se arriman o en los bombillos, se arriman los zancudos y se arriman los mosquitos y se arriman y empiezan ahí y se paran en el bombillo y empiezan a darle vueltas, a bailar. Así más o menos Jesús los comparaba. Si ustedes vinieron, como que se divirtieron con el man, o sea, les gustó, les agradó, les pareció chévere, como que, ay, qué chévere este man, nos habla buena onda, tal. Está de moda. Por un tiempo. Y ya después cuando les habló cosas que no les gustó o cuando perdieron el interés se fueron. Una moda más. Y los está acusando. Ahí. Pero, o sea, para mostrarles que estaban en mal camino y para que fueran confrontados con eso. En su amor, Cristo los está confrontando con sus tradiciones. Dice en el versículo 36, pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan. Mis enseñanzas y mis milagros, el Padre me dio estas obras para que yo las realizara y ellas prueban que Él me envió. Mis obras, mis obras, mi tarea, dice en otra versión. La tarea que me encomendaron, la tarea que estoy llevando a cabo, esa testifica que el Padre me envió. Entonces Jesús decía, miren, nadie puede hacer las cosas que yo hago si el Padre no lo hubiera enviado. O sea, yo hago estas cosas es porque el Padre me envió a hacerlas. Y ese es mi testimonio. Yo estoy haciendo las obras del Padre. Sanando, haciendo milagros, pero sobre todo salvando. Los judíos perfectamente sabían que el único que podía salvar era Dios. Y Jesús, en muchos pasajes que vamos a ver más adelante, que en los otros evangelios dice, tu fe te ha salvado, cuando impartió una sanidad física. Recuerdo mucho el pasaje del paralítico que los amigos lo bajaron por el techo. En ese momento le dice Jesús, tus pecados te son perdonados. Y todo el mundo se escandalizó. Uy, ¿cómo así que tus pecados son perdonados? ¿Qué? ¿Qué se cree? ¿Que es Dios o qué? Entonces Jesús les dice, ¿qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados son perdonados o levántate y anda? ¿Por qué? Porque existía una asociación entre la enfermedad y el pecado. Y Jesús vino a traer salvación para traer sanidad. O sea, es necesario ser salvo para poder ser sano del alma. Porque la salvación que se encuentra en Cristo nos hace ver que Él cargó todos nuestros pecados, cargó todas nuestras dolencias. Y eso hace que nuestra alma sea sanada con el amor de Dios. ¿Ok?
Entonces por eso él le dijo, tus pecados te son perdonados. Y cuando él trajo esa convicción a ese hombre, ya después le dijo, levántate y anda. Y les dijo para mostrar a los judíos, como yo tengo la autoridad para salvar, entonces también tengo la autoridad para sanar. Entonces levántese y ande y vayas. Entonces todas esas obras que Jesús hizo y hace son las que testifican acerca de su naturaleza divina. Y dice, el Padre mismo, quien me ha enviado, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto cara a cara. Y no tienen su mensaje en el corazón porque no creen en mí, que soy a quien el Padre ha enviado. Jesús pone como testigo de su obra a sus obras y a Dios mismo. Sus obras que son enviadas por Dios y pues Dios mismo quien lo mandó. Y les dice, ustedes nunca han visto a Dios. Y bien dicen porque a Dios nadie lo ha visto jamás y nadie lo va a ver. ¿Sí? Pero dicen, no tienen el mensaje en su corazón y por lo tanto no creen. No creen en mí que soy el que revela al Padre. En otro pasaje que leeremos más adelante o que está en otro evangelio, no recuerdo bien, dice que uno de sus discípulos, Felipe, o sea, él les dice, mire, yo les estoy mostrando al Padre. O sea, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Y entonces llega Felipe y le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús como que, ay, como que este man, ay, pues le dice, tanto tiempo que yo he estado con ustedes y no conocen al Padre. Yo soy el que refleja al Padre, el que me conoce a mí, conoce al Padre, mano. ¿Para qué pregunta esas vainas? ¿Sí? Tanto tiempo que llevan conmigo y no me han conocido. O sea, si me conocen a mí, conocen al Padre. ¿Para qué quieres saber más? Cristo revela al Padre. Cristo revela al Padre. Y eso era lo que les estaba diciendo a ellos. Yo revelo al Padre y como ustedes no conocen al Padre en su corazón, pues, o sea, como no me quieren creer, pues no lo conocen a Él. No lo conocen a Él. Él es el que testifica de mí, pero ustedes no me creen porque no le conocen. Y los confronta con otra verdad que les, mejor dicho, eso fue golpe al hígado. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Los judíos, los rabinos, eran los super estudiosos de las escrituras, los más de los más, los teólogos más duros, se las sabían de arriba abajo, al derecho y al revés. Las interpretaban como ellos querían, de tanto leerlas, y ese era el problema. De tanto saberse las escrituras empezaron a interpretarlas y acomodarlas a su manera, a su modo, y no les dieron una lectura real, una lectura correcta. Y sabían mucho, tenían esa cabeza repleta, pero no tenían una interpretación correcta. Y pensaban que era la ley la que salvaba, la letra. Y realmente, si nosotros leemos las escrituras con detenimiento, toda la escritura nos conduce a Cristo. El Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento nos conduce a Jesús. Cada pasaje, si se lee con detenimiento, se da uno cuenta que Cristo está ahí, que Cristo está tipificado, que la esperanza que se planteaba para los judíos, para el pueblo de Israel, era que iba a venir un Salvador que iba a dar cumplimiento a todas las cosas y que iba a perfeccionar todas las cosas. Por ejemplo, cuando se hizo el tabernáculo, cuando Moisés levantó el tabernáculo, todo lo que está en el tabernáculo representa la obra de Cristo. Digamos que eso no es
no es objeto de este estudio, pero hago la acotación porque Cristo lo menciona en este pasaje. Les dice a ellos, las escrituras no es que den salvación en sí mismas, sino que ellas testifican de mí que yo soy el Salvador. La salvación viene por mí y las escrituras los conducen a ustedes hacia mí, hacia la salvación eterna que soy yo. Entonces, por ejemplo, lo del tabernáculo, como les volví a decir, cada partecita, el lugar santo, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, cada uno representa una parte del proceso salvífico que Jesús iba a hacer. Los sacrificios, ¿sí? Los sacrificios que se hacían, el sacrificio de expiación, eh, la ley en donde finalmente lo que revela la ley es nuestro pecado y no nos salva, sino revela nuestro pecado y nos hace, nos muestra nuestra incapacidad para podernos salvar por nosotros mismos, aunque queramos cumplir toda la ley. Pero estos personajes lo que hacían era elevar las escrituras a un nivel de Dios, entonces para ellos su Dios era su escritura, su rollo, como se, en ese tiempo estuviera la Biblia, ¿cierto? Las endiosaban y entonces era lo más supremo, lo más estándar, pero no conocían al autor de esas escrituras, quien verdaderamente era a quien debían adorar. Adoraban las escrituras, pero no al autor de las mismas. ¿Mm? Y Jesús los confrontaba con eso. Y sigue más adelante. La aprobación de ustedes no significa nada para mí porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. A mí no importa que ustedes digan si sí o si no. Ay, no, es que me voy a echar a la pena porque ustedes no me aprobaron. Ay, pobrecito, no. Ustedes no tienen el amor de Dios adentro, entonces ustedes no me van a aprobar. No me importa. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes lo reciben con gusto. Entonces, como ellos vivían era pensando en su nombre, en su ego, en su vanidad, entonces entre ellos se aprobaban entre sí. Y si venía otro que les complacía, que les parecía bien al oído acerca de las cosas que decía y les satisfacía sus egos personales, pues le hacían caso. Entonces, eso pasa mucho en este tiempo. Viene cualquier predicador X y dice, yo vengo de parte de Dios, yo no sé qué, y predica cosas que satisfacen a las personas en sus egos, ¿sí? Entonces le dicen, no, venga aquí, pacte, verá que se le multiplica el 100 por 1 y pirámide y no sé qué, y Dios quiere que siempre seas feliz y siempre seas sano y no sé cuántas, y vendiéndole humo a las personas, pues las personas corren allá, porque hay un deseo en los corazones de satisfacer eh, ambiciones personales. Entonces, cuando a ti te dicen, no, tu vida va a ser próspera, exitosa, un mundo de arcoíris, fantasía, etcétera, pues no corre para allá, ¿cierto? Pero Cristo dice, no, yo vine en nombre del Padre, yo vine a decirles las cosas como son, yo vine a mostrarles el amor del Padre y también a mostrarles su condición a ustedes y a revelarles que es necesario arrepentirse y volverse a Dios. Y a ustedes no les gustó, me rechazaron. Pero viene otro y les llena el oído con viento y con humo y son felices. Por eso es que no creen. Buscan su gloria. Buscan honrarse unos a otros, les encanta, les fascina. Ay, cómo eres de bueno, qué gran maestro eres. Oh, qué gran persona eres. Oh, qué lindo eres. Oh, qué hermoso eres. Qué inteligente eres. Oh, maestro de maestros, qué tanto sabes. Maestro el burro. ¿Mm? Maestro el burro, dice alguien por ahí. Entonces, el corazón humano, el corazón orgulloso, le cuesta creer porque le fascina que lo adulen y adularse unos a otros. Por eso al religioso le cuesta creer,
porque el religioso vive sentado sobre su conocimiento religioso. Y cuando una persona viene y lo confronta, cuando Cristo viene y lo confronta, dice, no, pero ¿cómo así? Si es que yo sé, la Biblia dice, la Biblia enseña, y yo entiendo, y yo sé, bla, 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 y esto no se debe hacer así, y esto no sé qué. ¿Mm? Su orgullo no lo deja, pero le fascina cuando lo están adorando. Ay, qué bien predicaste, ay, qué bueno, ay, Dios te usa, varón, no sé qué, tal cosa. Uh-huh. Pero le cuesta creer. Y esto le pasaba a esta gente. Y Jesús les dice al final, sin embargo, yo no los voy a acusar. Es Moisés, su ídolo, su superhéroe, Moisés, el más de los más. Para ustedes es quien los acusa, porque Moisés habló de mí. Moisés habló de mí. Si ustedes hubieran leído a Moisés con detenimiento y creyendo, creerían en mí porque Moisés habló de mí. Y si miramos en la escritura, Moisés permanentemente transmitió las palabras de Dios y todo lo que hacía, lo hacía pensando en Cristo. Moisés no lo hacía como cosa suya. Moisés no lo hacía como, ay, no, es que yo quiero que en el futuro las personas crean en mí. Moisés lo hacía creyendo en que iba a venir un Salvador. Y para demostrarles esto, voy a remitirme a un pasaje. Hebreos 11, 24. Dice, por la fe cuando Moisés creció, rechazó los honores de ser llamado nieto del faraón. Estoy leyendo aquí la palabra de Dios para todos. Moisés decidió no disfrutar los placeres pasajeros del pecado. Al contrario, decidió sufrir junto al pueblo de Dios. Prefirió sufrir por el Mesías que tener todos los tesoros de Egipto porque estaba esperando la recompensa de Dios. Por la fe, Moisés salió de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme como si estuviera viendo al Dios invisible. Por la fe, Moisés preparó el día de la Pascua, puso sangre en las puertas de las casas para que el ángel de la muerte no matara a los hijos mayores de los israelitas. Por la fe, el pueblo que seguía a Moisés atravesó el mar rojo como si fuera tierra firme. Los egipcios, en cambio, trataron de hacer lo mismo, pero se ahogaron. ¿Ve? Dice que Moisés se sostuvo, versículo 27, como si estuviera viendo al Dios invisible. Y dice en el versículo 26 que él tuvo, o sea, que él, versículo 26, él prefirió sufrir por el Mesías, dice en la Reina Valera, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Usted va y busca en el Éxodo, en los otros libros, desde el Éxodo hasta el Deuteronomio, donde dice Cristo y no dice Cristo. Pero en este libro nos dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, que él prefirió dejar Egipto, siendo príncipe de Egipto, prefirió dejarlo porque empezó a mirar a Cristo. Prefirió, o sea, tuvo por mayor riqueza sufrir por el Mesías, sufrir sabiendo que tenía una esperanza venidera. Y esa era la esperanza de Moisés. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, pero Moisés murió feliz.
Dios le permitió ver la tierra prometida, pero más allá de eso yo creo, porque no lo dicen las escrituras, pero yo creo que cuando después de que vio la tierra prometida, Dios le mostró el templo celestial y le mostró a Cristo y le mostró el futuro Salvador. Y yo creo que Moisés quedó más que satisfecho, porque todo lo que hizo Moisés lo hizo viendo al invisible, lo hizo viendo a Cristo. Y todo lo que dejó escrito por parte de Dios, todo lo que hizo de la mano de Dios, lo hizo sabiendo que esto representaba la obra venidera de Cristo y que en eso debía descansar el pueblo para esperar a su Salvador. Y Moisés lo sabía. Moisés, en otro pasaje que no lo voy a buscar en este momento, dice que iba a levantarse otro profeta mayor que él. Y él se estaba refiriendo a Cristo. Cuando levantó la serpiente en el desierto, esa serpiente representa a Cristo. Porque así como la serpiente fue levantada para sanidad de muchos, Cristo tuvo que ser levantado en una cruz para sanidad de todo aquel que en él cree. ¿Ve? Entonces eh, la ley, Moisés mostró a Cristo. Moisés creía en ese Mesías. Y estos señores que se fundaban en esa ley no creían en Cristo. Por lo cual eso indica que ellos nunca leyeron y entendieron las escrituras como debía ser. ¿Mm? Entonces, amigos, amigas, estas palabras no solamente son palabras para llenar el conocimiento, no solamente son palabras para, ay, sí, como sabemos de Biblia, qué chévere, no. Tú te puedes saber un solo versículo de la Biblia, pero si tú entiendes que todos esos versículos de la Biblia, cualquiera que sea, te conducen a la persona de Cristo, créeme que has entendido todo el mensaje. Estás entendiendo realmente hacia dónde va el mensaje de las Escrituras. Ellas son las que dan el testimonio de la vida eterna, no son las que la dan, son el testimonio de aquel que la da. Es la palabra de Dios, la inerrante palabra de Dios, que nos conduce a Cristo. Toda esta palabra leída, entendida, explicada de una manera correcta, nos revela el Evangelio, que es la buena noticia que nos conduce a Cristo. Por eso en la Escritura se nos habla de pecado, de que la paga del pecado es muerte, y de la misericordia de Dios, de que Él no quiere que el pecador muera, sino de que corra hacia Dios y viva, de que cambie su manera de vivir, como lo decía en Ezequiel, cambie su manera de vivir y viva. Eso es lo que nos dice la palabra, y eso nos lleva ¿a quién? A Cristo, a cambiar nuestra manera de vivir, a dejar nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestros pecados, todo eso que le desagrada a Dios, dejarlo de un lado y correr hacia Cristo, decirle, Señor, yo no sé cómo salvarme, yo no puedo, yo no soy capaz. Me aplasta mi orgullo, mi envidia, mi egoísmo. Yo no puedo. Libértame, transfórmame, cámbiame, sálvame. Te lo pido, Señor. A eso nos lleva la Escritura. ¿Mm? La Escritura es el testimonio de Cristo. Es el testimonio de Cristo a la vida eterna. Esa es la gran enseñanza de este pasaje hoy. Las Escrituras son el testimonio de Cristo. ¿Por qué? Cristo nos habla de dos testigos, sus obras y Dios mismo. ¿Dónde se ven las obras de Dios? En la Escritura.
¿Dónde se puede entender la naturaleza, el carácter, los atributos de Dios y conocerlo a Él? En la Escritura. Por lo tanto, la Escritura reúne todo lo que es el testimonio acerca de Cristo. Entonces, las Escrituras son la mejor manera de poder conocer a Cristo. ¿Tú quieres conocer al Señor Jesús? Acércate a la Biblia. Ay, que yo no sé, yo no entiendo. El que hizo la escritura, el que la escribió, el que la inspiró, te va a mostrar cómo leerla y cómo entenderla. ¿Bien? Y Él te va a enseñar. Y Él te va a enseñar. ¿Que por dónde empiezo? Por los evangelios, que son los que nos muestran a Cristo. Y ahí tú vas a empezar a entender todas las cosas. Pero esta bella palabra de Dios, esta inerrante palabra de Dios, porque es inerrante, es infalible, no falla, no es invento de los hombres, fue escrita por hombres porque fueron los instrumentos de Dios, pero no es un invento de los hombres, por eso ha permanecido y permanecerá para siempre. Es la palabra de Dios, es el testimonio de Cristo nuestro Salvador. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que nos ayudes a entender que en la Escritura tenemos el testimonio de Cristo. En ella se nos revela primero nuestra naturaleza, nuestra condición horrible ante un Dios santo. Tú eres revelado en ella, Dios, como un Dios santo, un Dios temible, un Dios que no tolera el pecado, que tiene un profundo amor por su pueblo, pero que no tolera el pecado y no dará por inocente al culpable. Y que por el contrario nosotros somos un pueblo terco, un pueblo rebelde, somos como el pueblo de Israel que se acercaba a ti pero después volvía a pecar y fallaba, tercos, obstinados, pero que tú por tu infinito amor diste una herramienta de salvación y propiciación del pecado, primero temporal, que mostraba la herramienta eterna, el medio eterno que era Cristo, y le mostraste a tu pueblo que los sacrificios que hacían para expiación de pecado y perdón de pecado solamente eran una muestra de su condición horrible y de la necesidad de un Salvador que había de venir. Y el cumplimiento de esa escritura fue Cristo. Todo está revelado allí. Te pedimos, Señor, que a través de la lectura de la escritura podamos ver nuestra horrible naturaleza, conocer que hemos ofendido a un Dios santo y hemos levantado nuestra bandera en contra de un Dios santo y justo. Y que para escapar de su ira, escapar del castigo, se hace necesario cambiar nuestra manera de vivir y correr a Cristo en arrepentimiento y fe. Es la única manera, no hay otra más. Porque Cristo fue el sustituto perfecto, fue el sacrificio perfecto y único hecho una vez y para siempre, para propiciar la ira de Dios por nuestro pecado, para satisfacer la ira de Dios. Era necesario que Él muriera, que cumpliera toda la ley y que muriera como el Cordero Pascual, un Cordero perfecto, sin defecto, para salvarnos a nosotros, hombres incapaces, hombres minusválidos. Oh Dios, ayúdanos a entender esto, que esto martille en nuestro corazón, que cuando somos confrontados con esto nos duela por haber ofendido a un Dios santo, a un Dios maravilloso, y que podamos ser capaces de verlo por la obra de tu Espíritu para correr a Cristo. Gracias, Señor, por este día, que tu bendición nos acompañe
y que tu palabra germine en cada corazón. Gracias, Señor. Amén. Bueno, mis amigos, muchas gracias. Yo sé que la gran mayoría verá este video con posteridad. El día está como para estar uno más bien acostadito. Pero pues el Señor me ha puesto a levantarme temprano para estar aquí paradito en la brecha. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Un abrazo fraterno. Feliz día para todos. Y pues mañana nos vemos nuevamente aquí. Los espero. Ruego mucho a Dios que muchos más se conecten. Así sea más tarde, no importa. Compartan esto, por favor, compartan estos mensajes. Compártanlos. Dios los bendiga grandemente. Un abrazo.